Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andy, bienvenidos a un episodio más de DLR Podcast. Hoy nos acompaña Zulema, quien lleva ya casi 3 años en la búsqueda de su hija Aitana. Bienvenida, Zulema. Gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer el que te tomaras el tiempo de poder compartir con nosotros este episodio. Y yo espero que el poder hablar un poco sobre el caso también ayude a que allá afuera alguien más pueda conectar con esto y pues permita el poder avanzar un poco más en esta búsqueda que llevas. Esperemos que sí, esperemos que mucha gente vea y ojalá y puedan darme alguna pequeña pista donde esté mi niño, donde yo pueda encontrarle. Me gustaría iniciar, primero que me platicaras un poco sobre ti. ¿Quién es Zulema? ¿Qué hace Zulema? ¿Quién ha sido en estos años Zulema? Bueno, pues yo era inicialmente, como todos, una mujer trabajadora, mamita de 2 niñas, que se dedicaba pues a su casa, a trabajar, a cuidar a sus niñas, a estar al pendiente de sus avances escolares, de cómo iban creciendo, el desarrollo, lo que hace toda una ama de casa, ¿no? Porque pues esa era mi vida, eran mis hijas y mi casa. Después, pues, ¿quién soy? Ahorita soy una mamá que busca a su hija, trabajadora, estudiante. Me metí a estudiar a raíz de lo de mi niña y pues sigo en esta lucha. ¿Qué edad tenía Aitana cuando sucede su desaparición? Tenía 4 años mi niña. ¿Cómo era Aitana? ¿Cómo era en casa? ¿Cómo era la convivencia? 4 años, sabemos que a esa edad Sí, anda por todos lados corriendo. tremenda. Sí. Era esa chispa de la alegría en la casa. Era una niña alegre, sonriente, feliz, juguetona, carismática, cariñosa. Tenía un carácter fuerte, porque sí tenía un carácter fuerte, pero aún así era una luz, era una lucecita ahí en esa casa. Era el momento de, mamá, vámonos a comer. Mamá, vamos a jugar. Mamá, hay que acostarnos en el suelo. Mamá, vamos a hacer esto. Mamá, vamos a hacer aquello. ¿No? Era mi chispita, le decía yo, era mi chispita. Y así como me comentas, el que pues básicamente pasabas como más tiempo en casa, pues entonces la convivencia era completamente Así es. con ella. Sí, todo el día. O sea, era todo el santo día me la pasaba yo con ella. Y en la noche, pues ni decirlo, ¿no? Se acostaba conmigo y siempre antes de dormir era, mamá, dame mi bracito. Me pedía mi bracito para que la abrazara yo y se durmiera. Si no, no se dormía. Siempre tuvo como que esa manía de pedirme mi bracito para que ella se durmiera. La abrazaba, se quedaba dormida y ya era como que la parte donde yo podía decir, bueno, ya se durmió, ya puedo quitar mi bracito y ya la dejaba yo dormida. Aitana es la más pequeña de la casa. Así es. Sí. Entonces imagino que al ser la chiquita es como a quien se le pone esa especial atención, ¿no? Digo, normalmente siempre es como al chiquito, es como al que estamos siguiendo para todos Así lados, ¿no? es. Sí, más porque, te digo, era una niña bien tremenda, tremenda. Era traviesa, era muy inquieta. Le gustaba andar siempre haciendo cosas. Tenemos perros y gatos ahí en su casa y siempre andaba con los perros y besuqueándolos y abrazándolos y jugando con ellos. Con los gatos lo mismo. Era de estarlos trepando a las paredes para ver si escalaban, era andarlos correteando, era andar jugando con ellos. Entonces era la chispa y la dinamita de ahí de mi casa. ¿Ella ya tenía alguna actividad escolar? Había entrado a preescolar. ¿Y qué tal cómo era el estar ahí en... Pues fíjate que
En la escuela era como que más tranquila. Tuvo esa parte donde todos obviamente al ser dinamita decíamos, híjole, ¿no? Va a tenerte ahí pegada porque te van a estar hablando. Van a estar las maestras. Mamita de Aitana, venga para acá. Mamita de Aitana, ya pegó. Mamita de Aitana, esta. Y no, fíjate que fue muy diferente porque cuando entra ella a la escuela era de, maestra, ¿tuvo algo Aitana? No, señora, se portó súper bien, estuvo muy tranquila, estuvo haciendo sus actividades, cumplió con sus cosas, apoyó a sus compañeros. Entonces, en ese punto en la escuela era como que muy enfocada a lo que le decía, ¿no? Sí. Yo sé que ella era como muy chiquita como para poder tener como estas expectativas, pero había como algún gusto en particular, algo que se veía como que, como todos, ¿no? Dicen de chiquitos tenemos como alguna actividad, un gusto que logras notar como hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? ¿Ella tenía como alguna referencia sobre algo así? Pues a ella le gustaba mucho dibujar. Le gustaba muchísimo dibujar. Estar coloreando era como que algo que a ella le gustaba mucho. Igual el manejar, porque su abuelo tiene grúas. Entonces se apegaba con el abuelo y era así de, abuelo, vámonos a Tatapulco, ¿no? Por decir, ella tenía esa palabra porque no pronunciaba bien. Entonces decía, abuelo, vámonos a Tatapulco. Y su abuelo así de, ¿a dónde? A Tatapulco, güey. Ya se subía y estaba moviendo el volante y se ponía a jugar. Le ayudaba mucho a su abuelo, tenía ese apego también con su abuelo, ¿no? Vivimos en casas separadas, pero con su abuelo tenía esa convivencia como que de decir, abuelo, vámonos por mis dulces, abuelo, vámonos para comprar mi disfraz, abuelo, vámonos para esto, abuelo, vámonos para aquello. Y siempre andaba con el abuelo pegado con los carros. Me gustaría poder trasladarte un poco a esos 3 años atrás, el que puedas platicarme un poco sobre qué fue lo que pasó, cómo se dieron las cosas, cómo es que pues toda esta búsqueda inicia. Bueno, todo pasa era miércoles 11 de enero del 2023. Ese día, yo y su papito ya estábamos separados, ya teníamos ahora sí que una relación nada más cordial por las niñas y él tenía el acceso a la convivencia con ellas. Yo no le ponía límites en esa cuestión. Él llega y me dice, ¿sabes qué? Déjame ir a mí por la niña, porque ese día mi hija tenía cita en el centro de salud. Llevaba un tratamiento porque la niña no tenía ciertas situaciones donde no absorbía vitaminas. Entonces ella requería tratamiento. Él se agarra de esa situación y me dice, ¿sabes qué? La niña tiene cita en el centro de salud porque nos van a dar la hoja de referencia hacia el pediátrico de Iztapalapa. Entonces se te cruzan los horarios de llevar a Aurora, que es mi niña la más grande, a la escuela y de ir a recoger a Aitana. Entonces yo dije, bueno, sí tienes razón, ¿no? Y me dice, no te preocupes, dame la credencial de la escuela, yo voy por Aitana, me la llevo al centro de salud, que me den la hoja de referencia y pues ya de ahí nos vemos. Yo te la regreso en la tarde a la casa. Yo accedo y se me hizo, la verdad, lo más fácil. Dije, es su papá, ¿no? No hay problema. Accedo, le entrego la credencial, va él por Aitana y de ahí pues es donde comienza como que todo este martirio, ¿no? Porque yo voy, dejo a su hermana a la escuela, regreso, le marco y no tengo respuesta. Obviamente yo de ahí dije, bueno, pues no pasa nada, están en el centro de salud, no le ha de llegar la señal, no pasa nada. Espero un momento más, a ver si más tarde pues ya llega con la niña y normal. Pasa más tiempo, no llega, siguen pasando las horas, no llega, seguía yo marcándole, no me contestaba. Llego yo con mi niña la más grande de la escuela, la dejo y es ahí donde dije, bueno, ya fue mucho, ¿no? Que por mucho que se hubieran ido hasta el pediátrico de Iztapalapa,
Ya es mucho el tiempo en el que ni me contestan, ni un mensaje, ni sé nada de ellos. Que está pasando, algo está pasando. Y es cuando entro como que en esa parte de la alerta. Me espero hasta las 8 de la noche todavía yo ilusamente pensando en que posiblemente pues se la había llevado a comer. Dan las 8 de la noche, no llega y es cuando yo acudo al domicilio donde yo tenía entendido que él estaba, que es el domicilio de sus hermanos y de su familia. Llego ahí y la primera que sale es su hermana y me dice, ¿quién eres? Digo, ¿no te acuerdas de mí? Digo, es que vengo a buscar a mi hija. ¿Y quién es tu hija? La hija de Miguel. Aquí no vive ningún Miguel. Y fue así como que, ¿cómo me puedes venir a decir que no vive ningún Miguel, no? Sí, aquí es donde me trajeron, aquí es donde me presentaron, aquí es donde viven todos y donde él me dijo que estaba. Tenía como aproximadamente un mes que yo había ido a esa casa y habíamos tenido acceso a todo el lugar, ¿no? Y yo tenía, te digo, entendido que él estaba viviendo ahí. Entonces, cuando la hermana me dice, no conozco a ningún Miguel, fue así de, aquí ya, esto ya es el trono. De ahí recibo la ayuda de una amiga, ella me ayuda a trasladarme a pedir ayuda con una patrulla, llegamos al domicilio, obviamente el policía me dice, es que yo no puedo hacer nada porque pues requiere una orden judicial para poder inspeccionar la casa. Bueno, le digo, y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a esperar a ver si la señora nos permite el acceso. Ok, adelante. Llegamos con la patrulla, el policía se presenta, le dejan entrar a la casa, pero la casa son como que está dividida por departamentos. Es la casa de esta señora, la casa del hermano que queda por la parte de atrás y conecta con esta, y en la parte de arriba, la casa de la otra hermana. Entonces, al momento de que entra el policía de este lado, se ve que de este lado empieza a haber movimiento de los sobrinos o de la familia. La verdad es que ahí sí desconozco porque obviamente yo ya estaba pues histérica, ¿no? Por saber algo de mi hija. Sale el policía y me dice, nada más había 2 niños, dice, de los cuales ninguno es tu hija. Entonces, pues lo que yo le recomiendo es vaya al Centro de Justicia para Mujeres o vaya al Ministerio Público. De ahí pues obviamente ya fue como que empezó peor aún el tormento. Antes de que esto sucediera, en algún momento hubo como algún comportamiento, algo que quizá en ese momento no lo notaste, pero ahora con el paso del tiempo, no sé, recordando el cómo sucedieron las cosas, algo que te hiciera creer que, pues sí, él tenía como esa intención. No, fíjate que no. Lo único que sí, y que obviamente como dices, al paso del tiempo, pues he descubierto, es, él siempre me presentó a sus hijos, ¿no? Él siempre me dijo, yo tengo hijos, son 4 hombres, pero estoy separado de la mujer de la mamá de mis hijos. Ok, sin problema. Con el paso del tiempo y a raíz de lo de la situación de mi hija, me doy cuenta que no estaban separados, que ellos seguían viviendo en esa casa, que los hijos le habían tapado porque los hijos iban conmigo a mi casa, estaban ahí presentes, convivían, jugaban, hermanos. Pero no sé, sinceramente, si los tenía o muy bien, ahora sí que entrenados o muy bien amenazados, no lo sé. El chiste es de que ellos jamás me dijeron que su papá seguía en esa relación con su mamá. Me doy cuenta porque a raíz de que inicia toda esta situación, empiezo obviamente yo a buscar a mi hija en esa casa.
Yo seguía aferradísima que él estaba metido en esa casa y por medio de unos vecinos de él me dicen, es que él no está en esa casa, él está en la casa de su esposa. Y yo así, híjole, ¿y dónde es la casa de su esposa? Son 4 casas hacia abajo. Ahí en esa casa, él estuvo ahí. Todavía la semana pasada, el día sábado, nosotros lo vimos ahí con la señora, vino a comprar dulces, vino a comprar esto, y ya de ahí, a raíz de que se lleva a tu hija, ya no lo hemos visto. Pero sus hijos obviamente deben de saber de él. La esposa obviamente debe de saber de él. Y seguramente lo hicieron con un propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen hijas. Los hijos que tienen, los 4 son varones. Entonces fue ahí donde yo dije, híjole, ¿no? Estaba yo tan ciega, tan enamorada, que como dices, hubo cosas que pues no puse atención, no quise ver, y que a raíz de todo esto, pues obviamente uno hace un retroceso y dice, sí estaba la situación así, ¿no? Me supo manejar también, que te digo, yo no sabía que tenía todavía la relación con su mujer. Estaba con ella, estaba conmigo se la pasaba todo el día. Era así de, bueno, nuestra relación inició, se la pasaba desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es que Sí, es como en qué momento se da, ¿no? Sí. se va a dormir a su casa? Pues sí, normal, ¿no? Tiene que dormir. Conmigo no está viviendo como pareja todavía. No pasa nada, que se vaya a su casa. ¿En algún momento hubo un acercamiento a esa otra casa donde, Sí. donde vivía? De hecho, pues se da un cateo por medio de el Centro de Justicia para Mujeres, justamente en esa casa, porque fue donde se señaló, ¿no? Porque aparte de todo, en esa casa es lo mismo, es como si fuera una vecindad. Viven, Ok. son como 5 familias ahí, familiares de la mujer de esta persona, y también están los hijos y demás. 2 de los hijos, porque los otros 2 viven fuera. Entonces, yo solicité que se diera ese cateo para ver si no tenían ahí a mi hija, porque aparte de todo, como te comento, en los primeros días, mi familia va a intentar, pues decirle, ¿no? Mi madre se acercó a esta señora en específico, iba con una de mis primas, y le dijo, señora, dice, usted es mamá, le pido, le suplico que se ponga en el lugar de mi hija, ¿no? Que sienta el dolor que está sintiendo mi hija. Y es más, si no lo quiere hacer por mi hija, no lo haga. Hágalo por la niña. Es una niña, tiene 4 años. Piense lo que está haciendo, el daño que están ocasionando para una niña de 4 años, que no tiene la culpa ni de que el señor haya jugado con mi hija y que haya jugado con usted. Es lo único que yo les pido. Si usted les entrega a la niña, nosotros retiramos todo cargo que pueda, ahora sí que adjudicársele a usted. La señora todavía burlonamente agarró y le dijo a mi mamá, es que en eso hubiera pensado su hija. Su hija destruyó mi matrimonio y aparte de todo, pues, ¿para qué no cuida a su hija? Y es ahí donde nos dimos cuenta que pues obviamente no iban a cooperar, ¿no? No hubo ni siquiera una intención de mencionar hacia dónde se había ido él o si siquiera había llegado a esa casa o algo. Nada. Lo único que igual al último le repitió, y eso se lo dijo a mi prima, y la verdad, no sé, desconozco por qué lo habrá hecho. No te preocupes, porque él como padre es lo mejor. Si tiene 5 pesos, 2 le da a sus hijos y él se queda con 3, pero de hambre no se muere. Fue lo último que se cruzó en palabras con esa señora.
hasta el... ¿Cuánto tiempo tardaron en poder hacer este cateo? Del momento en el que te presentas a hacer mención del otro domicilio al momento en el que ya se presenta con el cateo. Es aproximadamente como 8 meses. Sí, fue muchísimo tiempo. Muchísimo. No les dieron oportunidad de todo. Sí, no, ni un rastro para... Exacto. Sí. De hecho, bueno, en fiscalía cuando se inicia mi carpeta de investigación, fue 2 días después. La inicié en el 13 y fue por compromiso, ¿no? Porque fue así de, bueno, a ver, señora, sí, ya, le vamos a hacer la carpeta, pero que le quede claro que no va a proceder. ¿Por qué? Porque usted no tiene guarda y custodia a su favor, 1, y 2, está con el papá. Entonces, aunque se presente el papá, él se la puede llevar sin ningún problema. Ni una ficha de búsqueda, nada. Nada. Ya eso, te digo, se da cuando me inician la carpeta de investigación, como a los 4 o 5 días, es cuando me dan el fotovolante. Que yo, la verdad, en aquel momento desconocía que era un fotovolante, ¿no? Y me entregan el fotovolante a tanto estar, como dirían ellos, fregando, molestando, jodiendo, insistiendo, ¿no? Que como te comentó, me trajeron de un lugar para otro. Cuando inicia la situación, me voy al Centro de Justicia de Mujeres ahí en Iztapalapa. Ahí ni siquiera me dieron la entrada. O sea, la que estaba en ese momento en turno agarra y me dice, ¿qué necesita? Digo, es que se llevaron a mi hija. Híjole, señora, aquí no es. Váyase al Ministerio Público de allá abajo. No me dejó accesar. Bajo al Ministerio Público. En el Ministerio Público me tienen ahí y me dice la MP que estaba en aquel momento, dice, señora, no se puede proceder porque pues obviamente está con el papito, ¿no? No hay ningún delito. Dice, y además, ¿cómo sabe usted que también no les pasó algo? Que el señor no está desaparecido. Y mi respuesta fue decirle, pues es que yo lo único que quiero es saber de mi hija. O sea, si se requiere hacer algo en búsqueda del señor y de mi hija, háganlo. O sea, no me interesa. Yo lo único que quiero es recuperar a mi hija. Pues déjeme ver, señora. Después sale otra licenciada que fue la que más o menos me guió y fue la que me dijo, aquí no te van a dar respuesta, mija. Espérame un momento y te voy a mandar a FIPEDE, que es la Fiscalía de Personas Desaparecidas, a ver si allá te pueden atender. O sea, de un lugar a otro, a otro. Así es. De FIPEDE, el licenciado que me recibió me dijo que no se podía iniciar justamente carpeta de investigación, ni me podía dar nada, por lo mismo de que era con el papá. Luego de FIPEDE me manda al búnker y me manda a otra agencia. Sinceramente ahorita no recuerdo qué agencia. Y de ahí otra persona me da el número de la agencia 59. Me dice, acuda a esta agencia. Esa agencia del Ministerio Público está atrás del búnker y ahí posiblemente le hagan caso. O sea, recorriste 6 o 7 lugares para que siquiera te prestaran atención. Así es. Para darte una simple orientación de qué ibas a hacer. O sea, no era como para ir y levantar una denuncia ni nada, no, o sea, nada más para guiarte en el camino de qué tienes que hacer. Así es. Y eso pues lo hacían, te digo, así como que yo creo me veían tan jodidamente mal que agarraban y decían, bueno, señora, a ver, pues váyase a tal lugar, ¿no? Anote la dirección. Yo sinceramente en ese momento pues todo, ¿no? Todo lo que me decían, todo iba y lo hacía. Hasta que llegó a la agencia 59, que es donde te digo que me inician mi carpeta de investigación 2 días después. Y ya pues ahí la licenciada, como te comenté, me dice, vamos a iniciarla, pero si el señor se presenta con tu niña, yo no se la puedo quitar. ¿Por qué? Porque no tiene guarda y custodia. Así es que tu carpeta no va a avanzar. No hay problema. Yo lo único que quiero y requiero es ver a mi hija, saber que ella está bien. Obviamente en esos 2 días
la verdad es que para mí fue, híjole, ¿no? Eterno, eterno. Porque aparte de todo, pues recibí llamadas de extorsión, recibí amenazas de parte de un fulanito que me habló diciéndome que tenía a mi hija, que habían sido órdenes del papá de mi hija, que le llevara yo una chamarra, que ya se había compadecido de mí el hombre y que me la iba a regresar, pero que requería que la llevara yo con una chamarra y que retirara toda mi carpeta de investigación y eliminara todas las publicaciones que había yo hecho en Facebook y pues en redes sociales, que porque ya estaba él hasta el gorro de mí. Ese día yo, la verdad, obviamente, con toda lo que tenía en la cabeza, yo lo único que quería era recuperar a mi hija. Me di a la tarea de eliminar todo, publicaciones, todo lo que yo había hecho de mi hija. Y me dice el cuate ¿sabes qué, hija de tu quién sabe qué madre? Te veo en tal lugar, que era por Metros Alto del Agua, a las 11 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Si tú no llegas, tu hija se desaparece y la vamos a llevar para que la prostituyan o para que haya tráfico de órganos con ella. Porque entonces quiere decir que, como nos había dicho aquel cabrón, eres una prostituta y no te importa tu hija. Entonces vamos a ver qué tanto te interesa tu hija. Al momento de que él me dice eso, eran las 10 de la noche. Obviamente sabía yo que en una hora no llegaba ni de chiste. Empiezo como loca a jalar chamarras, suéteres y todo. Ya venía yo en camino y me marca. Me dice, no quiero que me cuelgues la llamada. Porque donde tú me cuelgues la llamada, vuelvo y repito, tu hija va a valer. Para esto mi hermano me dice, ¿sabes qué? Déjame, le hablo a mi primo. Mi primo había estado al pendiente de la situación de nosotros y me dice, ¿sabes qué? El número del que te hablaron es un número de extorsión. Es un grupo delictivo que está centrado justamente ahí en Metros Alto del Agua. Los citan a ustedes, los secuestran, piden dinero, en este caso si son mujeres, pues las prostituyen. Dile a tu hermana que no llegue al punto. Y es ahí donde entra como que ese choque, ¿no? De decir, llego y qué tal si tienen a mi hija, pero y si tiene razón mi primo y realmente no tienen a mi hija y me copan para otra cosa, ¿quién va a luchar por mi hija, no? Porque también todo ese tiempo siempre me lo restregaron de decir, la única que puede hacer o deshacer conforme a su carpeta o lo de su hija es usted. Si usted no hace nada, nadie más puede. Así sea la abuela, sea el primo, sea quien sea, usted es la única. Entonces, dejo ese, se da la situación de que obviamente no llegué, tomo la decisión de no llegar y me dice, bueno, como veo que te valió madres, pues olvídate de ver a tu hija. Ya este güey ya recibió la orden de que según ya se te entregó a tu hija, pero olvídate de ella. Valió madre. Me mandan la foto de perfil de este tipo donde portaba una arma y traía paquetes como de droga en un carro. Todo eso yo lo aporto a mi carpeta de investigación. Okay. Y al momento de que yo le digo al Ministerio Público que en aquel momento llevaba mi carpeta, sabe que recibí tal llamada, estuvo así y así y así. Tráigame sus cosas, señora, aunque no va a proceder. Porque usted no dio dinero, no le pidieron dinero, no es extorsión. Ok, le digo entonces, ¿y si es algo que realmente tuvieran a mi hija? No creo, señora, así son las extorsiones. O sea, entonces eso no es extorsión, ¿no? Pero bueno, obviamente, como te comento, yo con los nervios era mensa, porque la verdad es que yo era muy ignorante en cuestiones legales y lo sigo siendo. Pues me quedé así como que, ¿y ahora qué hago? Pues nada, ¿no? Seguir con mi carpeta y pues a ver qué procede. Sigo recibiendo llamadas de extorsión, al igual que me llamaron de hecho de supuestamente un DIF, donde me decían, deposíteme tanto dinero
porque pues para el traslado de su hija. Su hija ya fue localizada, el hombre con el que venía está hospitalizado, pero él nos da la orden de que se le entregue a su familia de él. Si usted no nos deposita el dinero, pues obviamente no se le regresa a usted a su hija. Y es ahí donde pues te das cuenta de que era extorsión, ¿no? Porque dije, para empezar, un DIF pues no se comunicaría con mi hijo, Claro, se comunicaría directamente a fiscalía y por medio de, pues obviamente se manipularían todas esas Sí, cosas. no, y lamentablemente en el momento en el que tú das este inicio de búsqueda y utilizas las redes sociales y das un número de teléfono, hay mucha gente que se aprovecha. Normalmente en este tipo de casos siempre sucede que o es un grupo criminal que dice que tienen a la persona, o es alguna institución o algún hospital y así. Pero la verdad es que este tipo de gente que simplemente da información que no te lleva absolutamente nada, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que no solamente te enfrentas a obstáculos con una fiscalía, sino te enfrentas a todo lo demás que hay allá afuera. A lo largo de este tiempo, bueno, lo que me comentas fue básicamente poco tiempo después, ¿no? De que todo esto se va dando, ¿no? De que vas iniciando con el paso de la carpeta, pero ¿llega algún punto en donde te llega a dar la fiscalía alguna información de valor? No, hasta apenas hace como 8 meses y eso la verdad es que yo lo vi como un cierto punto de aporte, pero pues ya no tiene utilidad ahorita, ¿no? Yo cuando inicio mi carpeta les menciono que uno de sus hijos se encontraba en Monterrey y que yo estaba prácticamente segura que obviamente al no estar aquí en Ciudad de México, pues se había ido para allá. Me ignoraron en aquel momento, así como quien dice, me dejaron en visto. Pues así, sí señora, sí, ajá, en Monterrey, sí, muy bien. Y empiezo a solicitar que dieran búsqueda obviamente en los estados, que tenía familias en Cancún, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en Baja California. Todo eso yo hago mención. Y la búsqueda a su vez por medio de la SEP. Y apenas, como te menciono, hace 8 meses me dan la noticia de que inicialmente, en el momento en el que él se la lleva, inscribe a mi hija en una escuela de Nuevo León. Pero meses después la da de baja, porque obviamente pues era como que ir dejando pistas, ¿no? Y al día de hoy, pues ya no se tiene nada de mi hija. Ni siquiera intentaron hacer una búsqueda con sus datos como tal, su identificación, nada. Sí, se ha dado todo eso. Y eso ha sido, híjole, algo bien, bien agotador, porque ha sido por peticiones mías, ¿no? Tuve en su momento tuve una licenciada. La verdad es que fue la única que me ayudó. Ella sí me dijo, ¿sabes qué? Esto está pesadísimo, es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces vamos a darle y vamos a meter búsquedas aquí, búsquedas allá, o sea, en todos lados, que el Seguro Social, que el SAT, que licencia de conducir, que direcciones, CFE, teléfonos de México, todas las instituciones habidas y por haber. Metimos 20,000 cuestiones para búsqueda y nos arrojó, pero pues obviamente ya no eran actuales, ¿no? Número de seguro social, en el Seguro Social nos marcaba que tenía ya desde el 2020, tengo entendido, que él ya no estaba laborando. Entonces, pues obviamente ya ni siquiera tenía ese servicio, ¿no? Igual salieron 22 homónimos, entonces pues te imaginarás, peor aún, más complicado, porque era señora, me llegó información del señor fulanito, pero necesitamos que usted venga para ver si es él. Iba yo y no es él. Bueno, pues entonces queda descartada toda la información que nos mandan. Al igual, en su momento el Ministerio Público que inició mi carpeta, yo le decía, bueno, es que vamos a buscarlo a él. O sea, yo sé que si buscamos a él, podemos dar con mi hija. Y él sí me lo dijo. Es que no lo estamos buscando a él, señora. Enfóquese y estamos buscando a su hija.
Sí, que formación. Pues nada más lo de la SEP. ¿Algún hospital? Bueno, ok. Y te digo, la verdad es que yo en fiscalía, el primer año me la pasé, todo el santo día me la pasaba yo en fiscalía. Desde que abrían hasta que cerraban. Porque era de estar molestándolos, pidiéndoles, exigiéndoles, tratando de buscar algo, ¿no? Que me llevara a mi hija. Yo les aporté prácticamente todo, ¿no? Desde cuentas bancarias, números telefónicos, datos de sus familiares, redes sociales, todo. Y aún así, no hicieron ellos nada. Te digo, apenas salió lo de la SED, pero pues ya son datos que ya tienen casi 3 años que pasó. Entonces, pues ya no me sirven de nada porque igual seguimos con la torpeza de las autoridades que no quieren pedir una colaboración, ¿no? Yo les decía, bueno, si ya tuvimos este dato, ¿por qué no investigamos lo de las cuentas bancarias? Debe de haber alguna cuenta bancaria donde él reciba dinero. Señora, es que estamos violando sus derechos. O sea, el señor sí tiene derecho de arruinar la vida de 3 personas, porque son mis 2 hijas y la mía. Y entonces, ¿dónde quedan los derechos de mis hijas? ¿No? Ustedes dicen que ven por el derecho de los niños. ¿Por qué no lo están protegiendo? ¿Por qué siguen encubriendo una persona? Porque aparte de todo, en aquel momento, yo ya contaba con una guarda y custodia provisional, pero era a mi favor. Entonces ya estaba catalogado el señor como delincuente. Ya procedía ahora sí como un delito. Y aún así no... Nada. Se sigue, como te digo, se sigue sin haber nada. Ahorita apenas, y eso están todavía en veremos, se mandó a ver si me aceptan por fin la carpeta de investigación para judicializarla. Apenas. Imagínate, o sea, ya van a ser 3 años. Y todavía no se judicializa. Yo en mi vida he pasado con un juez. ¿Por qué? Porque pues obviamente no me han dado ese acceso. Primero su pretexto era porque no tenía guarda y custodia. Luché, entregué la guarda y custodia. Después me salieron que porque no tenía yo una alerta Amber. Luché, conseguí una alerta Amber. Primero fue la de Ciudad de México, luego fue la nacional. De hecho, ahorita estoy luchando por una internacional. Pero ha sido traba tras traba. Después me impidieron, me regresaron mi carpeta de investigación, porque llevan como 4 veces que se manda a judicializar, pero obviamente la rechazan. Porque me dijeron que tenía yo que entregar las copias, donde se demostrara que me habían otorgado realmente la guarda y custodia. Voy, solicito las copias a juzgados, me las entregan, le entrego el juego al Ministerio Público y ahorita como ya pasó tiempo, como aparte de todo movieron Fiscalía, me movieron de Ministerio Público, pues me piden que renueve esas copias certificadas donde se me otorga guarda y custodia. Obviamente yo en juzgados de lo familiar pues dejé de acudir porque tenía que estar o movía yo aquí o movía yo allá. Dejo de mover mis cosas en juzgados de lo familiar y las mandan a archivo. Y es iniciar el proceso de allá para que me manden unas copias para acá de este lado y de este lado pues a ver si procede que por fin me judicialicen mi carpeta, ¿no? Cuando ya se cuenta con unas copias certificadas. Y fue lo que yo les dije desde un principio. Es que para mí, obviamente ignorante, es algo tonto y lógico que me vuelvan a solicitar unas copias certificadas, ¿no? Si ya las tienen. Mi carpeta ya está un tramo así tremendo de todo lo que ya he estado yo incorporando, porque por si fuera poco, pues obviamente las autoridades no han hecho nada. Y a lo largo de este tiempo que pues
llevas con la búsqueda, yo independientemente a las autoridades, ¿ha habido algún otro organismo, grupos independientes, demás que pues te hayan brindado como asesoría, apoyo en esta búsqueda con tu hija? Pues mira, se me han abierto muchas puertas en esa cuestión justamente con colectivas. Pues inicialmente yo inicio con una colectiva que está en Bellas Artes. Okay. Estas chicas me abren las puertas, la verdad. Ellas estuvieron conmigo, estuvieron luchando, me estuvieron apoyando, estuvieron dándome la difusión para la ficha de volante de mi hija. Estuve con ellas un tiempo. Después me comentan, ¿no?, que mi situación era un caso de violencia vicaria. Yo en aquel momento fue así como que, ¿y qué es violencia vicaria? Y ya me empiezan a explicar que es obviamente la violencia que un hombre ejerce por medio de en este caso mi hija, para hacerme el daño a mí por la separación que yo había tenido y que pierde el control en mí esta persona. Me uno después a una colectiva de violencia vicaria y es ahí donde me ayudan a hacer, como quien dice, pues sí, la difusión de todo mi caso, de la ficha de búsqueda de mi hija, de la alerta Amber. Y de ahí pues obviamente sabemos que entre colectivas pues empiezan a apoyar, ¿no? Empiezan a decir, bueno, yo conozco a esta chica, por favor ayúdenme. Y se empiezan a dar, como quien dice, toda esa difusión en diferentes colectivas. He asistido a marchas, he estado ahora sí que en manifestaciones, buscando la forma de que se le dé a conocer la situación de mi hija. Y pues todo eso me ha estado pues ayudando, ¿no? Porque también era otra parte que yo tenía, como quien dice, el cargo emocional de la culpa de decir, ¿qué hice yo? ¿Qué provoqué yo como para que se llevara a mi hija? Y cuando entro a la colectiva de violencia vicaria, me doy cuenta que yo no tuve la culpa. Y que aparte de todo, yo no era la única mujer que estaba sufriendo este tipo de situación. Porque pues sabemos, lamentablemente, habemos muchísimas mujeres que sufrimos esta situación actualmente. Entonces, te digo, se va dando toda esta conexión entre colectivas, me empiezan a ayudar a hacer esa difusión y pues ahorita es lo que se maneja realmente igual por medio de un licenciado que escuchó mi caso. Él me manda con una maestra en derechos humanos y esta maestra me apoyó a sacar una ficha de búsqueda nuevamente. No sé si lo conozcan, en el programa Has Visto A. Okay. Y ella me ayuda a elaborar su ficha de mi niña. Obviamente pues ya pasó el tiempo y seguimos sin dato alguno, ¿no? De ahí en fuera pues no he recibido, como quien dice, de otras situaciones, otras instancias, la ayuda. Bueno, y también aquí hay que tomar en cuenta que en casos, cuando ha pasado tiempo, pues los niños crecen, ¿no? Entonces se desarrollan diferente y una ficha que tengas de hace 3 años, obviamente es muy difícil que la gente pueda identificar claramente al menor después de tanto tiempo, ¿no? Entonces son parte también como de las cosas que quizá a veces no las perciben quienes están como fuera de este tipo de situación y a veces dicen, bueno, pues es que se va a poder, pero pues es que cada vez es más difícil porque los riesgos cambian, hay muchas cosas que ya no son similares. Entonces, pues sí, eso vuelve las búsquedas todavía mucho más complicadas. A mí me gustaría preguntarte, tú ahora que, pues, digo, a final de cuentas, lamentablemente, pues, uno gana experiencia en muchas cosas, ¿no? En la manera en cómo, pues, se te cierran puertas, buscas la forma de abrirlas y eso te da mucha experiencia en muchas cosas. Ahora, con todo lo que hoy en día sabes y por todo lo que has estado pasando,
¿qué le dirías tú a una madre que está en ese día uno? Imagínate que tú pudieras incluso hasta hablar contigo misma en ese momento en el que estabas checando el reloj y viendo, dándole cada vez más espacio. ¿Qué sería tu recomendación, ese paso uno a llevar? Inicialmente yo me diría, vete directo a ver a sus hijos. ¿No? Él acude a buscar donde tu corazón dice que va a estar tu hija, ¿no? Porque como te comenté, yo les hice mención 1001 veces de que su hijo vivía en Monterrey, jamás me hicieron caso. Entonces, si yo en aquel momento uno, en vez de entrar en histeria, de entrar en pánico, de actuar creyendo en las autoridades, me hubiera yo movido a Monterrey, posiblemente yo ya tendría a mi hija. Posiblemente yo ya la hubiera encontrado y la hubiera recuperado. El hecho de mantener la calma, porque también es algo bien complicado en esos momentos, también es algo muy importante, ¿no? Porque te centras en lo que es y no en lo que pudiera ser. Yo en mi caso, como te comentó, confié en las autoridades, ciegamente. Yo dije, es que las autoridades, ellos van a hacer algo. Y con el paso del tiempo, que son ya casi 3 años, me doy cuenta de que no han hecho nada, ¿no? Y que en su momento me lo repitieron 1, 2, 3, 4, 5 veces de decirme, el Señor tiene derechos. O sea que aquí, en México, se puede decir que puede más el derecho de un delincuente que el derecho de una familia, que el derecho de una niña, que el derecho de una madre, ¿no? Que están luchando, que no hicieron nada, de una niña a la cual están arruinando la vida. Entonces, realmente es ahí donde dices, mejor manéjate por tu cuenta, ¿no? Si tú sabes que se lo pudo haber llevado a la casa de la abuelita, vete a la casa de la abuelita. Párate ahí y busca a tu hijo, busca a tu hija. Apóyate de colectivas, porque también esa es otra parte fundamental. No estás sola, ¿no? Es una frase que a lo mejor para muchos dicen, es lo más normal. Sí, no estás sola, no pasa nada. Pero tú en ese momento te sientes hundida, destrozada y sientes que no hay nadie que esté pasando lo mismo que tú. Cuando entras a colectivas o conoces a gente en colectivas que sienten lo mismo que tú, que viven lo mismo que tú, que te apoyan, híjole, la verdad es un respiro totalmente diferente, ¿no? Porque te quitan esa carga. Es como si trajeras 1 tonelada de peso encima, de culpa, y al momento de que encuentras a otra persona, sea hombre, sea mujer, que te dice, yo te entiendo, yo sé lo que es tener el dolor de perder a un hijo, empatizan contigo, pasan lo mismo que tú, y es ahí donde te quitan un poco de ese peso que traes tú encima. Entonces, sinceramente, yo es lo primero que te diría. No te vayas con las autoridades. Ellos te entorpecen todo. Busca tú por tu lado y guíate por tu instinto, ¿no? Que muchos dicen, es que no existe eso del instinto. Y yo ahora te lo digo, si yo hubiera hecho caso en ese momento, posiblemente mi hija ya estaría conmigo. Son 3 años en los que autoridades, fichas de búsqueda, cateos y demás, no han dado resultados. Bueno, algo que debemos de también tomar en cuenta es que de alguna u otra manera el recurrir a las autoridades implica el que es el único medio para poder detener a la persona, ¿no? Por más que intentemos como hacer algo por nuestra cuenta, no hay forma de poder
detener a alguien, porque incluso implicaría el que nosotros también terminemos involucrados en alguna otra situación, ¿no? El hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Pero está esta otra parte en donde tú tuviste que recorrer 7 oficinas para siquiera te prestaran la atención. Entonces, o sea, ¿hacia dónde tienes que ir? ¿Hacia dónde es que las autoridades tienen que...? O sea, no hay una forma en la que puedas decir, bueno, es que voy a esta fiscalía porque ahí está especializada en esto, porque no, ahí te mandan a muchos otros lugares, ¿no? Y entre esta cuestión del que es el papá y es que él también tiene su derecho y entonces te das cuenta que hoy en día necesitas prevenirte ante todo el tener una custodia antes de que pudiera llegar a pasar esto. Tener hoy en día recopilada información completa de la persona con la que convives en dado caso de que incluso tu propia pareja se pueda llevar a tus hijos. Entonces, eso es básicamente a lo que hemos llegado. El hecho de que hoy nos obligan ya a tener que prevenirnos ante cualquier posible y desde antes tienes que ir viendo qué oficina es la que se encarga de las cosas porque si no, pierdes 3, 4 días tratando de hallar la oficina correcta para poder hacer una denuncia. Sí, exactamente. Y lamentablemente, como tú lo mencionaste, ya es como que tienes que, ¿no? Ya no, en este caso, ¿no? A mí me lo han dicho. Si tú llegaras a tener otra pareja, otra familia, fíjate que no sea una persona violenta, que no tenga antecedentes penales, checa que no tenga problemas de guarda y custodia, que pase los alimentos, cómo es con su familia, si la familia lo solapa, o sea, 20,000 cosas que una persona diría como que por qué tengo que hacer una investigación previa de una pareja, ¿no? Pero las cosas son así. Y entonces caes en cuenta, como dices tú, que tienes que prevenirte con una guarda y custodia, que tienes que prevenirte con que muchas veces, a pesar de tener ya una guarda y custodia, se los llevan, los desaparecen y entonces tienes que saber dónde están las familias, cuánta familia tenían, dónde la tenían, cómo se llaman, dónde viven, porque hasta eso, ¿no? O sea, la tienes que hacer de investigador, porque en fiscalías te dicen, ¿tiene su dirección? ¿Tiene su número? ¿Sabe dónde vive? ¿Sabe cómo es? Y tú así de, híjole, ¿no? O sea, yo sé, en mi caso me pasó, yo sé que vive en Monterrey, pero nunca lo fui a visitar. No sé su dirección. No es como que yo conviva directamente con esta persona. Se supone que también es parte de su trabajo. Así como les doy el nombre, porque el nombre sí lo sé. Sí tengo sus datos de esta persona, tengo, como te dije, sus redes sociales, bla, bla, bla. Así, señora, pero pues las cosas no son así. Necesitamos que usted nos busque estos datos. Entonces ya me quedé así de... Sí, es casi el hecho de necesitamos que usted nos indique en dónde tenemos que ir a buscar a su hija, ¿no? Y es como la burla que se hace vulgarmente de decir cuando te acaban de asaltar, pregúntale al ratero cómo se llama y a dónde va a ir a parar tus cosas. Es una burla, pero es lo que te provocan las autoridades. Me gustaría el poder cerrar este episodio preguntándote si hay un mensaje que te gustaría mandarle a Aitana. Claro que sí. Y Aitana, no he dejado de luchar por ti. Mamita, desde el primer día que no te vio, ha estado en pie de lucha, sigue buscándote, seguirá buscándote. Mamá no se va a rendir. Mamá va a estar siempre, 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 siempre unida contigo. Donde sea que te encuentres, donde sea que estés, estoy segura que te voy a encontrar. Estoy segura que te voy a volver a ver. Y cuando estés conmigo va a ser lo mejor. Y en ese momento estoy segura que volveremos a sonreír, mi amor.
pase el tiempo que pase, mamá no se va a rendir. Jamás se va a rendir, Ñuco. Lucharé lo que tenga que luchar, así como lo he hecho hasta el día de hoy. Gracias por abrirte con nosotros, el poder hablar sobre el caso. Sé que es difícil, sé que aunque muchos dicen que conforme pasa el tiempo cada vez es más fácil, yo sé que no es así. Muchas gracias por hacer esto y yo espero que el poder comunicar aquí y el poder dar a conocer de alguna manera o dar a conocer esto de otra forma te permita el tener un poco más de información o en algún momento el poder llegar al cierre de todo esto, el poder tener de vuelta a Aitana contigo. Muchas gracias. Esperemos que sea pronto y si no, de todas maneras seguiremos en esta lucha. Y gracias, chicos, por darme este espacio, por darse el tiempo de darnos a nosotros esta libertad de poder dar a conocer nuestro caso y por toda la ayuda que dan. Porque yo sé que no nada más es en mi caso, han dado mucha ayuda y sé que pronto van a tener un gran fruto de todo esto. Bueno, para todas las personas que han visto este episodio, me gustaría el que pues, nos ayudaran mucho con la difusión de este en particular, sobre todo el que nosotros podemos hacer difusión sobre lo que sucede, podemos ayudar a esta búsqueda con Aitana y también pues esperamos nosotros también poder seguir compartiendo su foto, información para que esto pueda llegar a muchas más personas y que de esta manera podamos aportar un poco más en el caso de Aitana.